¿Ya la observan? Ya, doctora. Sí lo se puede ver. Perfecto. A lo largo de la presentación, los voy a ir nombrando para que participen. Si su respuesta es correcta o incorrecta, ahorita no importa, porque estamos aprendiendo. Pero conforme vayamos avanzando, sí califico qué porcentaje va comprendiendo cada uno, porque para entender embriología, la lectura es esencial. Y también así pues no se me pierden o de repente me dejan hablando a mí solita aquí. Doctora, disculpe, Dime, es que fíjese que yo me apunté tarde, pero yo ya estaba desde temprano. ¿y Es qué que no oyó había, las instrucciones? es que fíjese que había cambiado, se cambió mi forma de Meet y me está costando adaptarme a esta y no encontraba yo el chat. Y ahorita que usted me dijo que ya llegaba tarde y no lo había encontrado y hasta ahorita me apunté, hace como dos Bueno, minutos. igual anótese. Ya me apunté. Bueno, Entonces yo para informarle que yo estaba desde temprano, desde menos 3 minutos estaba yo. bueno, igual lo puedo verificar en la conexión. Usted no se preocupe. Ah, Si vale. lo que me dice es Gracias. cierto, yo lo verifico. No tenga pena. Sí. Vaya. Gracias, doctor. Bueno, iniciamos con embriología. Y a ver, la primera de la pregunta de hoy. Nancy Pérez. ¿No está? Adelaida ya nos dijo que no está. Ana Luisa Colop. Sí, doctora. Ok. Léame esa frase. El que contempla cómo crecen las cosas desde el principio es mejor que el que las conoce. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Gracias. ¿Se recuerda usted dónde vio esa frase? Creo que estaba en el libro, pero realmente la página no. Estaba en el Bueno, primer ahí vamos capítulo, con la doctora. mitad. Muy bien. Está en el capítulo, no uno, en el capítulo 2. ¿Y por qué creen que esté esa frase? ¿Qué les transmite? A ver, Jonathan Aguilar. Pues yo creo, doctora, de que como se basa en el libro de embriología, Ujú, entonces me imagino de que el que conoce cómo se va desarrollando todo, comprende mejor las cosas. exacto. La base de embrio es esencial para que ustedes posteriormente entiendan patologías. No crean que embrio está nada más porque así se le ocurrió a que hizo el programa, no. Si ustedes entienden desde la fusión de los gametos femenino y masculino, qué alteraciones puede tener el hombre o la mujer a la hora de que estos se fusionan, van a comprender por qué existen patologías que ya verán el siguiente año. Ahorita hay un helicóptero pasando por aquí y eso me causa mucho bulla. Ya se fue. Bueno, les decía, desde que entendemos cómo se unen los gametos, vamos a ir comprendiendo un sinfín de patologías. El libro que ustedes utilizan se llama Embriología Clínica. Y a veces, pues, yo entiendo que ustedes se pierdan, pero con cada uno de las secuencias del desarrollo que nos va mostrando, también nos va contando las patologías. ¿Y esto es por qué? Para que le vean la aplicación y lo importante que esto tiene. Cuando hicimos el repaso con ustedes, se pudieron dar cuenta también de los casos clínicos que tiene al final para que puedan aplicarlo esto ya a la vida médica a la que ustedes se enfrentarán en cuestión de unos cuantos años. Bueno, iniciamos. Hoy veremos, como les decía, semana 1 y semana 2.
Al final, yo hago preguntas y pido que en cuestión de 10 segundos sean capaces de recordar lo esencial de la primera y de la segunda semana. Así es de que si no tienen un cuaderno donde ir anotando lo de la clase, pues ahorita es el momento ideal de ir a conseguir una hoja o el cuaderno para anotar qué es lo importante de cada semana. Bueno, en la primera semana no solo veremos qué ocurre, sino también es importante recordar cosas esenciales, procesos que ocurren antes de que la fecundación se dé, el lugar anatómico donde ocurre la fecundación y cómo histológicamente o anatómicamente este lugar donde ocurre la fecundación tiene también partes importantes. Entonces nos centraremos no solo en los eventos embriológicos, sino también veremos procesos que ocurren en el hombre y en la mujer. Eliria Escobar. Sí, doctora. Defíname gametogénesis. Es la formación y desarrollo de las células germinales o de los gametos, digámoslo así, de los ovocitos o de los espermatozoides a partir de sus células precursoras. Muy bien, perfecto. Incluyó nombres específicos, gametos. Como gametos vamos a entender al óvulo y al espermatozoide. Y desde su inicio, veamos, Gisela, Sí, doctora. ¿cuándo inicia la gametogénesis? Eh, ¿No? Ay, no sabría no, no, doctora. Jonathan, La gametogénesis se inicia desde la... No, no. no. Alguien me levantó ahí la mano. Dígame, ¿en qué ha levantado la mano? Yo no puedo ver quién es, porque cuando comparto pantalla y si no tengo otro dispositivo. Doctora, buenos días. Hola, dime quién eres. Soy Jesús, doctora. Me habló Jesús. Contéstame la pregunta. Sí, doctora, soy yo. Tengo Jesús entendido, Ronquillo. doctora, que la gametesis ocurre, así es, ocurre desde la pubertad, desde que el cuerpo del ser humano va desarrollando, se va iniciando. Gracias por tu participación. Entonces tú dices que la gametogénesis inicia en la pubertad. ¿Están todos de acuerdo? ¿O Doctora, alguien disculpe. tiene otra Doctora, yo pienso respuesta? que en el periodo embrionario empieza una parte de la gametogénesis. ¿Quién eres tú? Kenneth Amezquita. Kenneth Mezquita. Ajá. ¿Por qué? Doctora, Kenneth, perdón. eh, Dime, Kenneth. porque digamos en la ovogénesis empieza desde el periodo embrionario a el inicio de las ovogonias, ¿verdad? Ya luego en la pubertad ya termina ese proceso, ¿verdad? Igual que con las esperma- con los espermatozoides. Muy bien. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis inician antes de que el recién nacido nazca. Bueno, en este caso sería feto. Inician en el periodo fetal, como vamos a ver a lo largo de la embriología. Inicia en el periodo fetal, pero se establece una pausa y luego vuelve otra vez en la pubertad. Y la pregunta del miñón, ¿a qué edad inicia la pubertad? Arlinis y Fuentes.
De los 10 a los 14 años. De los 10 a los 14 años. ¿Está de acuerdo, Jorman? Alguien me levantó la mano allí. Doctora, Doctora. según el libro, Doctora, según Doctora, que buenos ya días. tengo un año menos. Creo doctora, que según el libro, dice que en las mujeres después de los 8 años y en los hombres a los 9 años. Sí, está bien. Pueden encontrar otro libro en donde les diga diferente edad. Entonces, hay un punto muy importante acá. La pubertad no tiene un inicio exacto, como puede ser a los 8, puede ser a los 9, incluso hasta los 16 años, tanto en el hombre como en la mujer. Es una edad variable. Y ahí ya cuando ustedes escriben variable de 8 a 13, de 9 a 10, correcto. Pero si solo me dicen 10, 9, 8, hasta llegar al 16, la respuesta es incorrecta, porque no es exacta. Depende de cada ser humano. Incluso ustedes, si yo ahorita les hago una encuesta y le pregunto a qué edad inició su pubertad, voy a recibir diferentes edades. Entonces, la respuesta correcta es variable, porque en algunos es antes, en otras o en otros es después. Pero regresando a la gametogénesis que inicia desde la vida intrauterina, va a ser diferente. En la mujer se le denomina ovogénesis y se le denomina así al proceso de producción de ovocitos. Y en el hombre se le denomina espermatogénesis. Ahorita les comparto el puntero porque no estaba activo. Aquí está. Vemos acá espermatogénesis y acá ovogénesis. Y cómo hasta el final, pues se va a producir un ovocito. Este es un ovocito. Si la pareja tiene relaciones sexuales y hay unión del ovocito con el espermatozoide, se forma un nuevo ser. Hay fecundación. Ahora bien, ¿qué es lo importante de la fecundación? Ustedes aquí se dan cuenta del material genético, que hay 22 y un X, y sigue. Cuando se fusionan estos dos, se restablece la cantidad exacta de cromosomas. Aquí hay 22 y estos dos son y estos dos son X. ¿Por qué es importante saber eso? Veamos, Rosa Rivera. ¿Cuál es la pregunta, doctora? De lo que estábamos hablando. ¿Por ¿Cuál qué es es la importante? importancia de los, ¿Cómo? la importancia de los 22 cromosomas? Ujú. Doctora, Dime, ¿quién es? Jonathan, ¿sería la determinación del sexo? La determinación del sexo, correcto. Nos damos cuenta acá que la mujer solo produce X, pero el hombre produce X y Y. ¿Qué quiere decir eso? Que el que determina el sexo del nuevo ser es el espermatozoide y por ende entonces va a ser el hombre el que determine si el nuevo ser va a ser hombre o va a ser mujer. Vamos a ver primero pasos importantes de la ovogénesis. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro qué es la espermatogénesis y qué es la ovogénesis? Pero sobre Sí. todo, ¿qué es la gametogénesis? sí, doctora. Perfecto. Vamos entonces con la ovogénesis. Y esta imagen me gusta porque tal vez la flecha queda un poco arriba, pero hasta en gris les manda o les indica cuándo está el ovario, en este caso es el ovario porque es allí donde se forman todos estos, está inactivo. Antes del nacimiento, el ovario produce folículos primordiales. Luego queda en una etapa inactiva. Desde la pubertad
hasta la menopausia, el ovario hace que estos folículos primordiales se conviertan en primarios, en folículos en crecimiento, se ovulen y si no hay fecundación se convierta, este ovocito va a salir con la menstruación y el que queda en el ovario se convierte en un cuerpo lúteo. Pero, ojo, muy importante, solo de la pubertad a la menopausia. ¿Y qué espacio queda aquí? La vida reproductiva de la mujer, que es muy diferente en el hombre. En el hombre tiene esta pausa aquí, en la niñez, pero él sigue produciendo espermatozoides desde la pubertad hasta el día de su muerte. La mujer no. Y esto es importante para que sepan o conozcan por qué te hace énfasis en la vida reproductiva de la mujer y sobre todo en la edad en la que ésta queda embarazada o no y por qué después es difícil que una mujer a los 50 años, 60 años o incluso 40 pueda quedar embarazada. La menopausia también es otra edad variable en la mujer. Van a encontrar ustedes literaturas que les dicen 50, otras que les dicen 45, otras que 48. Entonces, así como la pubertad, la menopausia tiene una edad variable que puede ir incluso desde los 40, que se le denomina una menopausia temprana, hasta los 60 años. Mujeres que a los 59, 55 aún son capaces de quedar embarazadas, pero va a depender de cómo se desarrolle en ella la menopausia, que se caracteriza por el cese de la producción de folículos y también con el cese de la menstruación. Quiere decir que ya no hay. Vemos aquí entonces, antes del nacimiento, las niñas tienen folículos primarios. Media vez entran a la pubertad, cada mes madura, o cada 28 días, que es lo normal de un ciclo, madura uno para ser expulsado el día 14 con la ovulación. Y aquí pues hace referencia a los procesos de división celular que se somete el ovocito y el espermatozoide, pero de esos no vamos a hablar porque ustedes los vieron en embriología. Ahora, en el espermatozoide, ¿cómo es que se forma? Primero, el testículo, que es este, se compone por un conjunto de tubos. Esos tubos se llaman túbulos seminíferos. Cada uno de esos tubos tiene una cubierta y esa cubierta es de células. Aquí se encuentran las células que conforme van madurando se van convirtiendo al final en espermatozoides. Primero son espermatogonios, ni siquiera tienen la cola ni la forma de la cabeza que ustedes ven. Luego se van convirtiendo en espermatocitos. Luego, en primarios, secundarios, van ustedes a encontrar incluso claros u oscuros, en fin. Luego se convierten en espermátides. Pero las espermátides, para convertirse en espermatozoides, sufren otro proceso que se llama espermiogénesis. Y es cuando ya adquieren esta forma, pero aún en el testículo no son capaces de mover esta cola, de moverse, sino tienen que pasar por una serie de túbulos, pasan al epidídimo, conducto deferente, llegan a la próstata, en la próstata ya van adquiriendo movilidad. Y ahí en la próstata esto es muy importante porque produce un líquido, el líquido seminífero a través de las vesículas seminales, que es componente del semen, en el cual van adquiriendo los espermatozoides todos los nutrientes para que cuando el hombre eyacule salgan millones de espermatozoides.
No es como en la mujer, que únicamente se produce uno, sino que aquí son millones. Y únicamente uno va a ser el que se va a unir al ovocito para que ocurra la fecundación. Entonces, gametogénesis, formación de las células sexuales. En el hombre se denomina espermatogénesis, en la mujer se denomina ovogénesis. Inicia antes del nacimiento, tiene una pausa y continúa en la mujer desde la pubertad hasta la menopausia, en el hombre hasta que se muera. ¿Preguntas hasta dónde vamos? Doctora, disculpe, Dime. según tenía entendido que el año pasado, como usted había dicho ahorita, el hombre hasta que muera puede embarazar a una mujer, pero había escuchado y leído ahí que en el hombre sucede la andropausa, que es prácticamente lo mismo que lo que pasa a una mujer cuando le ocurre la menopausia. No sé en qué afectaría ahí la andropausia al hombre. Sí, también ocurre. Vamos a recordar ahorita hormonas características de la mujer: folículo estimulante, estrógenos, luteinizante. En el hombre, ¿cuál será? La testosterona. A veces, todos los hombres y todos los seres humanos sufrimos un proceso de envejecimiento, y no es solo el que tenga o no tenga arrugas, sino las células también van adquiriendo cierto grado o tiempo de vida. Cuando sucede la androgénesis en el hombre, también disminuye la producción de hormonas. Entonces, sufre un proceso similar. Pero si estos están bien, los espermatozoides se van a seguir produciendo. No quiere decir que en la androgénesis paren de producirse los espermatozoides. No, estos se van a seguir produciendo. Diferente a lo que ocurre en la mujer. Claro, probablemente algunos hombres lo sufran más que otros, al igual que ocurre con la menopausia en las mujeres. ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctora, disculpe, entonces en los hombres los espermatozoides se producen desde el nacimiento, digamos, hasta cuando tuvieran andropausia. Sí, hasta que se mueren. Ah, ya. Pero no tienen ninguna pausa. En cambio, en las mujeres sí hay pausa en la pubertad, ¿verdad? No, los hombres también tienen una pausa en la pubertad. Esta imagen, aquí está. Tanto los testículos no producen como los ovarios no dejan que siga su siguiente división, la siguiente división de los folículos. Entonces sí hay una pausa, que es la infancia. Luego en la pubertad, ambos, tanto el hombre como la mujer, empiezan a producir más espermatozoides, del hombre que produce millones y la mujer que únicamente con los que nació van a seguir madurando. Ahora el hombre no. En el hombre es como, veámoslo como un árbol que constantemente está produciendo y produciendo hojas. En la mujer no. En el ovario se le dan, por ejemplo, 2 millones de semillas, y esas semillas, de esas una va a ir sacando cada mes hasta que llegue la menopausia. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, entonces llegamos al punto en que el hombre formó a sus células, en este caso a los espermatozoides, y la mujer a sus células. Si tienen relaciones sexuales, se producen y un ovocito es fecundado, pues ocurre la fecundación. Ahorita vamos a hacer una pausa. Nos vamos a quedar acá
en la fecundación. Y vamos a recordar o hacer énfasis en el aparato reproductor femenino, porque esto se lleva a cabo ahí, no en el reproductor masculino. Anatómicamente, el aparato reproductor femenino se compone de órganos reproductores externos e internos. Dentro de los externos, pues está la vulva, los labios mayores, los labios menores, el clítoris. Luego tenemos la vagina. Acá está el útero, 2 trompas uterinas y 2 ovarios. Un mes este ovario produce el folículo y otro mes el otro ovario. Esto es muy importante recordarlo porque a veces un ovario o las mujeres solo tienen un ovario por patologías que pudo haber sufrido en la infancia y entonces únicamente depende de este para que haya una fecundación. Aquí en el ovario están todos los folículos primarios, primordiales, que van a ir madurando. Y cada mes la mujer expulsa uno y viaja por la trompa uterina, en donde busca pues al espermatozoide. Llega hacia la cavidad uterina. Aquí en la cavidad uterina, si no hay un embarazo, sale después con la menstruación. Si hay un embarazo, este ovocito que ya viene fecundado debe de introducirse en el útero, pero no es que se introduzca en todo el útero. Aquí es donde hipotéticamente el producto se va a implantar. Esto es como a sembrar. ¿Pero qué tiene el útero? El útero tiene 3 capas. Una capa interna que se denomina endometrio. Una capa media que se denomina miometrio. Y una capa externa que se denomina perimetrio. El producto ya fecundado debe de introducirse en el endometrio, pero el endometrio a su vez tiene 2 capas. Una capa funcional, que es esta que ustedes observan acá en amarillo o color marrón o más claro, y una capa basal, esta que ven en rosadito. Y luego en amarillo está marcado el miometrio, porque esta imagen es una ampliación de este corte. El endometrio tiene glándulas y su propia irrigación. ¿Ven ustedes? Aquí cada uno de estos es arteria, vena, hasta que llega a capilar, que es la parte más pequeña del aparato circulatorio a donde llega la irrigación y ocurre el intercambio gaseoso. También tiene glándulas, estas que ustedes ven acá. Este endometrio funcional, según el ciclo de la mujer, se convierte en un endometrio menstrual, en un endometrio proliferativo o en un endometrio secretor. Ven cómo aquí cuando es menstrual está delgadito, conforme es proliferativo va creciendo, cuando es secretor, que en esta imagen aparece como fase lútea, es más grande o más grueso y las glándulas se ven así como que más enrolladitas. Si hay una fecundación, es en este endometrio que debe de anidarse, que debe de sembrarse ese producto. Si no hay, solo llega un ovocito y posteriormente otra vez el endometrio se desprende. Pero debemos de recordar que solo el endometrio de la capa funcional, no el endometrio de la capa basal. Yo les decía a sus compañeros, hagan de cuenta que el endometrio es como el pasto. Va creciendo, creciendo, aquí lo cortan y vuelve otra vez a crecer el siguiente mes. Lo mismo le ocurre al endometrio.
se desprende con la menstruación aquí y otra vez vuelve a crecer. Ya cuando adquiere cierto grado de crecimiento, que en este momento se llama endometrio secretor, recibe al ovocito. Pero ¿qué es lo importante acá? Conforme este va creciendo, también en el ovario, este amarillo que ustedes ven acá, se está desarrollando este proceso. El folículo primario se transforma en folículo de crecimiento, posteriormente en folículo maduro, ovula, es decir, sale y busca al espermatozoide. Si esto se lleva a cabo, se anida. Fase secretora del endometrio. Si una mujer tiene problemas hormonales, ahora nos vamos a esta otra parte, en donde no hay una adecuada producción de las folículo estimulante o de la hormona luteinizante, tanto el proceso de maduración folicular como el que sufre el endometrio no se va a llevar a cabo y no va a expulsar un ovocito que busca un espermatozoide para que sea fecundado. La producción de estas hormonas es base para que ocurra la ovulación, la fecundación y el endometrio esté preparado. También estas hormonas son la base de algunos métodos anticonceptivos, porque entonces que se inhibe la producción de hormona luteinizante, nunca el endometrio va a estar listo para recibir al producto y entonces puede que haya fecundación, pero no hay anidación. No se introduce este producto y se va. Ahora bien, en el día 14 que ocurre la ovulación, la paciente tiene relaciones sexuales, hay fecundación, la implantación va del día 14 al día 21. También es una fecha variable. La fecundación ocurre y se anida, el endometrio tiene una reacción inflamatoria, puede la paciente tener una hemorragia y la confunde con su fase menstrual. Es decir, la primera semana la mujer no sabe que está embarazada, al menos de que pues esté buscando embarazarse y lleve un control estricto. Esto también es esencial para todos los métodos que buscan un embarazo. Es decir, cuando hay parejas que no han podido tener hijos y ya han recurrido entonces a un profesional que les va indicando qué tipo de hormonas va a ir tomando la mujer, qué exámenes debe de ir haciéndose y sobre todo ir controlando este proceso. Este proceso y se pueden ir modificando a través de las hormonas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Manuel Pastor. Sí, A ver, vamos a retroceder un poco. ¿Cuáles son las 3 capas del útero? el de, el de endometrio no, o no es eso. Sí, Las tres, endometrio, miometrio y no sé cómo se llama, perimetrio creo que se llama. aquí los tiene. No. Ahorita los voy a marcar. Ah, sí, sí son esas, pero, Ahí está. ajá, Christopher. periometrio. Gracias. ¿Está Christopher? No. Sí, doctora. Krishna. Ah, bueno, Christopher. ¿Cuáles son las 2 capas que posee el endometrio? Que posee el endometrio. ¿Sí? Es la capa funcional y capa basal, doctora. Correcto. La que está acá. Capa basal y capa funcional. Diego.
¿No está Diego? Jocelyn. Doctora, disculpe que lo interrumpa, pero el compañero Diego creo que no pudo ingresar a la plataforma. Ah, bueno, gracias. Ujú. Jocelyn López. Tampoco. Daisy Pérez. Sí, doctora, buenos días. Hola, dime, ¿qué capa del endometrio recibe estímulos hormonales? Recibe estímulos hormonales. Es la... Permítame, doctora, aquí la tengo. Si no estoy mal, doctora, ¿es la esponjosa? No, en ningún momento mencioné esponjosa. ¿Es la capa basal, doctora? No, es la capa La capa funcional, funcional. ahí está el puntero. Esta capa basal no sufre cambios durante todo el ciclo de la mujer. Del día 0 al 28 esta se mantiene. Esta, la capa funcional, es la que se convierte en proliferativa del día posterior a que termina la menstruación hasta el día 14. Del día 14 hacia unos días antes de que inicie la menstruación, se convierte en secretora. Después inicia una fase de muerte, se dice isquemia, es muerte, hasta convertirse otra vez al día 1 en menstrual y volver a descamarse. ¿Dudas de este proceso específicamente? Doctora, entonces la funcional la funcional no hay ningún cambio, ¿verdad? No se desprende ni nada, solo la basal. No, la Al capa revés. funcional es la que se desprende. Ah, ok, Al ok. revés. Gracias. La funcional es la que se desprende y sufre todo este estímulo de la folículo estimulante, luteinizante y amigas. Y la basal, no, esa sigue normal siempre. Bueno, entonces ya estudiamos qué ocurre en la mujer, qué debe de tener para que no solo la unión de los gametos sea la responsable de un embarazo, sino también interviene el útero. Ah, se me olvidó realizar una pregunta muy importante. A ver, Víctor Colón. Buenos días, Está por ahí. doctora. ¿En qué lugar de la trompa uterina ocurre la fecundación? Aquí está toda la trompa uterina. Doctora, ¿es en la En la ampolla? En la ampolla, ampolla. doctora. Correcto, en la ampolla. Al menos ya tienen una pregunta buena del corto. En la ampolla de la trompa uterina. Si yo les pregunto dónde ocurre normalmente la fecundación, la respuesta sería trompa uterina. Ahora, toda aquella fecundación que ocurra fuera de la trompa uterina se le conoce como, si se desarrolla correctamente, como un embarazo ectópico. Y debido a que este no le da los nutrientes necesarios, la paciente va a presentarse posteriormente con dolor abdominal y será motivo o causa de una cirugía. Pero eso ya lo hablaremos cuando toque ese tema. Vamos con la fecundación. A ver, ¿logró ingresar Jorge Luis? No. Humberto Sí, doctora. Hernández. Ah, sí estás. Ujú. Me habían dicho que no ibas a poder. Sí, así es, pero logré solucionar eso. A ver, Disculpe. lea la fase 1 de la fecundación y me dice que entiende. Aquí está marcado. Ahora. Denudación. Penetración de la corona radiada. El acrosoma elimina la enzima hialuronidasa, la cual es la que ataca el ácido hialurónico que forma parte de la unión de las células de la corona radiada.
Am, ¿Qué entendió de esa primera fase? Porque como yo les decía a sus compañeros, la fecundación no es solo de agarrar uno y el otro y decir, bueno, aquí ya se juntaron, ya. No, es un proceso que lleva aproximadamente 6 fases. ¿Qué entiende usted de la fase número 1? eh, pues el acrosoma, si no estoy mal, creo que es la cabeza del espermatozoide. Ujú. Esta la que hace es romper esa capa, ya que esta posee un tipo de enzimas para que así le permita la penetración o ajá, hacia lo que es el óvulo. Más o menos. Doctora, A ver. pues sí, el acrosoma es la cabeza del espermatozoide y lo que Ujú. hace es liberar las enzimas y estas enzimas facilitan la dispersión de las células foliculares de la corona radiada. Así facilita a través de la zona pelúcida. Para que así pueda posteriormente entrar. Aquí tenemos a todo el ovocito. El ovocito está compuesto por estas células, que son células de la corona radiada, estas. También posee una zona pelúcida, que ustedes ven ahí en celeste. Y hasta adentro va a estar el material genético. El espermatozoide tiene que romper, estas son células epiteliales, tiene que romper esa unión que hay entre esta con esta otra para poder irse abriendo paso y poder llegar hasta el material genético. Vamos con el paso 2. A ver, Gisela Escobar. ¿Sí me escuchan? Sí, léenos el Aquí, paso 2 y nos dices qué entiendes. reconocimiento. El espermatozoide entra en el contacto con la proteína ZP3, la cual facilita y mantiene la unión del espermatozoide. Yo entiendo que el espermatozoide quiere intentar entrar al ovocito y esta proteína como que se activa y facilita la entrada para que tengan una unión a la hora que el espermatozoide vaya a entrar. Sí, si se dan cuenta acá, ya pasó 2, 3, 4 capas de epitelio y ahora se va a adherir a esto, parte de la zona pelúcida, que posteriormente pues la debe de pasar. Vamos con el paso 3. Humberto me contestó, no me recuerdo. No, doctora. Ah, bueno, no, pero sí estás ahí, solo para ver que estés. Sí. Luceli. Luceli Alma Lilian. Sí, diga, doctora. Lee la fase 3. La penetración. La penetración de la zona pelúcida se libera la acrosina, rompe las cadenas de glucoproteína de la zona pelúcida, enzimas más importantes. Está las esterasas, las neuroaminidasas, las membranas externas y parte de la membrana plasmática se desprende. Bueno, cuéntame, ¿qué entiendes tú ahí? Pues ahí, pues gracias a las enzimas, que son las más importantes, las esterasas y las neuroaminidasas, que ayudan a la acrosina a romper la zona, específicamente a penetrarse en la zona pelúcida. Ya Correcto. pasamos la corona radiante, ahora seguimos con la siguiente capa que sería la zona pelúcida. Muy bien. Aquí todavía tienen una imagen del espermatozoide y sus partes por si se les habían olvidado, pero este va a ir poco a poco pasando la zona pelúcida para luego encontrarse pues hasta aquí. Vamos con la fase número 4. A ver,
Mario Armando. Doctora, Dime. Mario Armando, creo que tiene problemas con su micrófono o no es usted el que me está hablando. Rosa Rivera, si no puede Mario, Rosa. La fase 4 es la fase de la fusión entre la membrana plasmática del ovocito y lo que queda de la membrana plasmática del espermatozoide, y así entre la espermatozoide dentro de la... Y, perdón, me equivoqué. Y así entra el espermatozoide dentro del citoplasma. ¿Qué pasa aquí entonces? Lo que pasa aquí es que el ovocito y el espermatozoide se unen. Ya se ¿O no están es? uniendo. Muy bien. Vamos, paso número 5. Rubén Orozco. ¿No? Jorman Calderón. Buenos días, no sé si me escucha. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Ah, soy Yorma. Ah, ok. En el paso 5, lo que es el bloqueo de polisperma, tras la liberación de la segunda glándula cordialis del ovocito, se transforma en la Gránulos zona... Sí, perdón. corticales. Ustedes, pero ni leer. Se transforma en la zona pelúcida y una estructura dura evita el paso de otros espermatozoides. Entonces creo que ahí lo que pasa es que cuando se ha fusionado el, el espermatozoide con el ovocito, hace que bloqueen los demás y no pueda entrar en otro espermatozoide. Sí, muy bien. Aquí ocurre un paso muy importante. Es que no se le va a permitir el ingreso a nadie más. Así como ustedes deben de tener su punto Universidad Da Vinci, igual pasa con el espermatozoide. Ya no se le permite la entrada a nadie más. Y no solo interviene el mismo espermatozoide, sino la producción de gránulos por parte de acá. Y la zona pelúcida, que es esta celeste, se pone más dura para que este espermatozoide que de repente está aquí o acá no pueda pasar. Así tenga pues sus enzimas y todo, no pueda pasar por la zona pelúcida. Porque si eso ocurre, pues entonces ya hay dobles fecundaciones, puede ser, no estoy diciendo que sea, el desarrollo incluso de un embarazo gemelar. Porque cuando veamos embarazo gemelar, pues las causas son varias. Pero ahí puede estar una de estas. Muy bien. ¿Qué pasa en el número 6? Daisy Pérez. Sí, doctora. Dice formación de pronúcleo femenino y masculino. Espermatocito, el núcleo aumenta de tamaño, degeneración de la cola. Por lo que yo entiendo aquí, doctora, Pero es nos falta, porque esto ocurre en el espermatocito, pero en el ovocito. Ah, sí, perdón. El ovocito dice finalización de la segunda división mitótica. Mitótica. Mitótica, es que no mucho se dice. Formación del segundo corpúsculo polar. Muy bien. Aquí ya entonces se tiene la fecundación completada. Ya se va a unir el material genético del padre con el material genético de la madre y hasta ahí pues ya tendremos un nuevo ser. Solo quiero pasar a la otra imagen. No la tenía ahí. Creo que estaba anteriormente. Bueno, entonces, todo esto, ¿dónde está sucediendo? Esto fue en la trompa uterina.
Y este producto, cuando ya ha sido fecundado, empieza una división celular. Y a cada una de estas células que va produciendo se le denomina blastómera. Y cuando ya ha sido fecundado, se convierte entonces en un cigoto. ¿Qué pasa ahora? Este cigoto se va a seguir dividiendo y dividiendo hasta que llegue a una etapa en donde tenga 16 o 32 células. Pero a partir de 16, de 12 a 16, como lo menciona su libro, ya deja de llamarse cigoto. Se va a convertir en una mórula, esta que ustedes ven acá. Pero si se dan cuenta, la zona pelúcida no la ha perdido. En la imagen anterior estaba en celeste, aquí está en verde. Y esta zona pelúcida, cuando la pierda, dejará de ser mórula y se va a convertir entonces en blastocisto. Y el blastocisto es un grupo de células que se organizan en una capa interna y en una capa externa. La capa interna se denomina embrioblasto y la capa externa se denomina trofoblasto. Es un blastocisto temprano cuando la zona pelúcida aún se está fragmentando, pero hay pedazos de ella. Cuando ya no la tiene, es un blastocisto maduro, o como dice aquí Leider, de tardío. Todo esto sigue ocurriendo en la primera semana. Aquí les marco dónde está la interna y la externa y el nombre que posee, embrioblasto y trofoblasto. Ahora también se forma un espacio cuando éstas se hacen sus grupos, una cavidad blastocística. ¿Qué sigue ahora? Este blastocisto ya no está en la trompa uterina, ya va llegando ¿a dónde? Al endometrio. Y viene el siguiente paso, que este blastocisto se una al endometrio. Eso es importantísimo y va ocurriendo por allí al día 7, día más, día menos. Por eso es de que la implantación inicia en la primera semana, pero termina en la segunda semana. Aquí vemos cómo desde su fecundación, aquí salió el ovocito del ovario. Está el ovario, salió el ovocito y miren, en blanco están los espermatozoides. Llegó uno, hubo fecundación, empezó etapa de cigoto, luego 2 células, 4, 16, 32. Aquí dice celdas, pero son células. Llega a blastocisto. Al día 7 al 12, en donde ocurre la implantación. ¿En dónde? En el útero. Específicamente, ¿en qué parte del útero? En el endometrio. ¿Qué parte del endometrio? Endometrio funcional. El proceso por el cual ocurra la implantación no es tampoco de que llegue así y bueno, ya se quedó ahí. Primero, tuvo que salir y formarse, salir y dejar toda la zona pelúcida y se transformó en un blastocisto. Este blastocisto posteriormente hace una posición, es decir, se pone uno a la par del otro, luego se adhiere y posteriormente invade. Esta invasión es la que causa la hemorragia que puede ser confundida con un periodo menstrual en la mujer. Muy bien, veamos. ¿Algún voluntario para la siguiente pregunta? No importa cuál sea, o lo nombramos. Glendy Méndez. Sí, doctora. 10 segundos y me dice
¿Qué eventos ocurren en la primera semana? Ya. Es donde, primero que todo, es donde el óvulo sale, juntamente también el espermatozoide para juntarse los dos, y pasa todo el proceso que nos explicó. No, así no. Nombre, ¿qué nombre lleva cada proceso? Krishna Polanco. Sí, doctora. A ver, usted. Primero que nada se da la fecundación, ¿verdad? Que va a ser en la ampolla de la trompoterina. Y luego ya hay un blastómero. Del blastómero pasamos al cigoto. Y luego Ya, cigoto no. se puede. No. Antes de Antes. ser blastómero, ¿qué es? Es una. Doctora, va el cigoto, luego va la morula y luego va el blastocisto. Correcto. Y luego del blastocisto ya se va al endometrio, donde está la capa funcional, al día 7. Para la implantación. Para la implantación. Entonces, si tenemos que resumir qué pasa en la semana 1, vamos a decir fecundación, formación del cigoto, formación de la mórula, formación del blastocisto e inicio de la implantación. Esos serían los 5 eventos importantes. Que ahorita vimos gametogénesis, parte de lo demás, sí, pero eso no ocurre en la primera semana de la formación de un nuevo ser. Esos 5 eventos son los que tienen que tener en la punta de la lengua. A ver si se le quedaron. Rosa Rivera, creo que ya le había preguntado y no me había contestado. ¿O no está presente? Primero está la fecundación, formación del cigoto, formación del mórulo, blastocisto, inicio de la implantación. Correcto. ¿Se les quedaron? Daisy Pérez, repítalos otra vez. Yo tenía un maestro que decía, la repetición es la base del aprendizaje. No. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Es la fecundación. Después es la segmentación del... No. No están poniendo atención. Julia. Doctora. Dime, Jesús, no. Humberto. Bueno, Humberto. Es la fecundación, formación del cigoto, formulación del módulo, blastocitos, inicio de la implantación. Correcto. Así es como deben de contestar. Por eso digo, 10 segundos esenciales que ustedes, nos llevó 1 hora entender todo eso. Pero sí, ahora con el resumen que ustedes hicieron, la explicación que yo les di, 10 segundos son suficientes para decir todo lo que ocurre en la primera semana. Ya si posteriormente nos vamos adentrando a cada uno de esos temas, es diferente. De aquí ya nos vamos más rapidito. Doctora, disculpe, yo seré muy lenta, pero no escuché, no se escucha, bueno, tal vez no escuché, o sí escuché, pero ¿me podrían repetir nuevamente? A ver, ¿alguien más? Doctora. Porque ya me dolió la garganta. Doctora, se da la fecundación, luego la formación del cigoto, de la formación del cigoto pasamos a la formación de mórula, a la formación de mórula pasamos a la formación del blastocisto y luego a la implantación. Correcto. Inicio de la implantación, porque la implantación termina bien la segunda semana. Pero hasta ahí estamos, correcto. Ahora nos vamos a la semana 2. Como les dije, a veces entender la primera semana es complicada por el hecho de que teníamos que entender de dónde venía cada uno de los gametos, dónde iba a ocurrir la implantación, qué de especial tiene el órgano donde ocurre la implantación. Por eso se hace un poco difícil entenderla. Ya de aquí en adelante, todo se va más rápido. ¿Qué pasa en la segunda semana? Va a finalizar la implantación, pero como vimos, la implantación tuvo algunos pasos, que se fue adhiriendo, que se fue reconociendo y posteriormente entra. Aquí vemos ya cómo va entrando el blastocisto, es toda esta bolita que ustedes ven, y cómo el endometrio lo va recibiendo. Algo así,
Imagínense ustedes que tienen la semilla de una lechuga, de una flor, etcétera. Tienen que abrir un hoyito y después dejarlo totalmente cubierto y esperar. Lo mismo ocurre acá, solo que ese hoyito se va abriendo ¿en dónde? En el endometrio. Endometrio funcional. ¿Y cómo ocurre? Así como la florecita genera raíces, lo mismo va a ocurrir acá, solo que tiene un nombre específico. Yo se los explico así para que ustedes lo entiendan. Posteriormente lean los nombres específicos. Bueno, este blastocisto va a entrar en el endometrio. ¿Cuál es el fin? Vimos que inicialmente había una capa interna y una capa externa. Esta capa interna le iba a dar origen a la placenta y la capa externa le iba a dar origen al bebé. Pero no solo así, también va produciendo más células. La capa del trofoblasto ahora se ha convertido en dos capas. Una que se llama sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, que es esta que ustedes ven en anaranjado con puntos azules, y otra que se llama sincitiotrofoblasto. Estas son células pequeñas, las del citotrofoblasto, van dándole origen a las del sincitiotrofoblasto y estas se van agrupando y se convierten en células gigantes, que son como las que van abriéndose el camino para que todo esto se logre introducir al endometrio. Estas se van abriendo camino hasta llegar a las glándulas y posteriormente hacia los capilares endometriales. ¿Cuál es la importancia de los capilares? A ver, Jesús. ¿Por qué quieren llegar hasta los capilares maternos? Y porque ahí se van a y No ahí es te donde escucho, va a disculpa. empezar. ¿Me escucha? Ahí ya. Decía que la importancia de los capilares es de que ahí se va a alojar y ahí se va a empezar a desarrollar. No te escuché. Que mi micrófono no está muy bueno. Ah, bueno, ¿alguien más? ¿Sería por la irrigación sanguínea? Claro, desde ¿Cómo aquí quieren llegar a los capilares? sí, los capilares de la mamá llevan la irrigación de la mamá. Y lo importante es llegar al final ahí para que empiece a nutrirse, pero no solo a nutrirse, sino también a desechar los productos, ¿verdad? Porque en los capilares llega a un intercambio gaseoso. Posteriormente se va a restablecer la circulación uteroplacentaria, pero hasta el momento acá necesita nutrición para que ésta pueda seguir creciendo. Esto ocurre con el trofoblasto, pero con el embrioblasto, ¿qué pasa? Este ya se separó, forma una cavidad llamada membrana exocelómica, la cavidad exocelómica, que está recubierta por una membrana, la membrana exocelómica. La ven ustedes ahí en amarillo. Y parte de sus células han formado estas azules que ustedes ven, que se van a organizar en una capa interna y una capa externa. Además, empiezan a formar otras células, las células del amnio, que deja un espacio para formar la cavidad amniótica. La combinación, que aquí ya la vemos mejor, de estas células se denomina disco embrionario bilaminar y lo vamos a ver aquí a mayor aumento. Aquí está. Este disco embrionario bilaminar se compone de dos tipos principales de células, el epiblasto y el hipoblasto. Y posteriormente estas le darán origen
al disco germinal trilaminar, esto hasta la semana 3, que se convertirá en ectodermo, mesodermo y endodermo, pero eso va a pasar hasta la 3ª semana. Ahorita, en la 2ª semana, únicamente se han formado el disco bilaminar. Y hay una parte de las células del hipoblasto que se vuelven un poquito más grandes. A estas se les denomina placa precordal, que posteriormente le darán origen a estructuras de la boca. Vamos a regresar acá. Esa ampliación de aquí fue la que vimos. Con las células del trofoblasto siguen creciendo y ven aquí cómo ya se han unido con los capilares sinusoidales maternos y también han empezado a crecer para formar las células del citotrofoblasto para formar las vellosidades coriónicas primarias. Aquí las ven ustedes. Esta es una vellosidad coriónica primaria, un grupo de células del citotrofoblasto, mientras que las del sincitiotrofoblasto siguen invadiendo el endometrio. Ya llegaron totalmente a una implantación y el epitelio del endometrio absorbió a todo el blastocito, a todo esto. A veces en estudios post-mortem se logra ver esta leve elevación del endometrio. Por ultrasonido también se logra observar esta leve elevación del endometrio, pero no porque la observemos por ultrasonido con esa leve elevación, vamos a decir que la paciente está embarazada. No, allí todavía no podemos observarlo por ultrasonido. Debe de crecer más. ¿Alguien leyó cuánto medía en ese punto? Porque el producto de la fecundación es tan pequeño. Como les menciona su libro, si no estoy mal, dice del tamaño de un punto, como del punto que hacen con el lapicero. Así de pequeños somos. ¿Alguien leyó cuánto medía esto? Sigue siendo incluso como de 1 milímetro, como juntar 3 o 4 puntitos. Somos chiquititísimos. Bueno, ¿qué otro evento ocurre? Se forma el saco de Yolk, que es una vesícula umbilical secundaria. Esta, no la que le va a dar origen al ombligo, no, esa todavía falta. Se forma también una vesícula umbilical primaria, esta de acá. Y ven cómo esta cavidad poco a poco va formándose y todo esto que ustedes le ven aquí es el restos de las células que se van a ir degradando posteriormente. Creo que había otra imagen. No, hasta ahí. Bueno, entonces, como yo misma les dije, aquí ya los eventos se van mucho más rápido. ¿Qué debemos de recordar entonces de la 2ª semana? Ya que a ustedes les gusta que los nombre. Julia logró entrar, Julia Pérez Poc. Doctora, Sí. ella tuvo problemas con la plataforma y dice Sí, que por la eso sacó. pregunté si lo había logrado entrar. Humberto Hernández, usted que ha estado participando, Sí, doctora. súmanos, ¿qué pasa en la 2ª semana? Yo creo que es donde se empieza a formar el... no sé, doctora. Ya, solo porque le cambié de diapositiva se le olvidó. Doctora, ahí inicia la finalización de la implantación del blastocisto. Correcto.
ya se forma el trofoblasto, que tiene dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. ¿Correcto? Ya en esas también va a haber, si no estoy mal, el sincitiotrofoblasto. Ese va a ir como que entrando más al endometrio para ir a para la irrigación sanguínea Ujú. del, del embrión más adelante. Luego se van a formar otras dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, que ¿De dónde vienen esas dos capas? esas dos capas vienen del Del disco embrioblasto. bilaminar. Del Del disco embrioblasto. embrionario bilaminar. Esas dos capas reciben el nombre de disco embrionario bilaminar. Muy bien. En la segunda semana, para ir aterrizando ya, ocurre entonces, finaliza la implantación. El trofoblasto se divide en cito y sincitio trofoblasto. El embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto, a lo que vamos a llamar disco embrionario bilaminar. ¿Qué otro evento ocurre? El sincitiotrofoblasto llega a tener contacto con los capilares sinusoidales de la madre y el citotrofoblasto inicia la formación de las vellosidades coriales primarias. Posteriormente, hasta ahí lo vamos a dejar. Posteriormente, el disco bilaminar se va a transformar en trilaminar, pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Nos quedamos así como la novela o como la serie. Ahí quedó y ahora ¿qué va a pasar? Lo veremos la próxima semana. Entonces, estas 2 semanas son importantes porque vuelvo a repetir, la mujer no sabe que está embarazada y sin embargo ya tiene un embrión implantado porque estamos haciendo de cuenta que nuestra paciente 0 ya se quedó ahorita con el embrión implantado, teniendo buena circulación. Eventos de la primera semana, volvemos a repetir, son 4. Fecundación, formación del cigoto, formación de la mórula y formación del blastocisto. Inicio de la implantación. Segunda semana, termina la implantación. ¿Y qué pasa con nuestro blastocisto que tenía un embrión, una parte interna y una parte externa? El trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto se divide en 2, cito y sincitio trofoblasto. El embrioblasto se divide en 2, epiblasto e hipoblasto. El sincitio trofoblasto se unió aquí en la semana 2 ya a los capilares de la madre y el citotrofoblasto siguió proliferando para formar o ir formando una vellosidad coriónica primaria, que como veremos posteriormente es la base para la formación de la placenta. Muy bien. ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. En el sincitiotrofoblasto son los capilares endometriales de la madre, ¿verdad? Sí, capilares sinusoidales que están en el endometrio. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Este es el momento. Bueno,